Decía en el 37, este deseo, esta ira, nacida de la cualidad de rayas, es un gran devorador, un gran pecador. Conoce que este es el enemigo aquí. Este deseo, esta ira, nacida de la cualidad de rayas, el deseo, la ira, que están relacionados porque la ira es el deseo frustrado, nacen de rayas, de la cualidad de rayas de la naturaleza, de las gunas, de todo lo creado. El deseo y la ira nace de rayas, la acción, la pasión, el apego, el dolor, y también contribuyen a aumentar rayas. Nacen de rayas y aumentan rayas. Y ese es el enemigo de él, la práctica, el enemigo del conocimiento, dice Krishna. Este deseo, esta ira nacida de la cualidad de rayas, es un gran devorador. Come mucho. Es un fuego insaciable el deseo. El deseo de los objetos de los sentidos. El satisfacer el deseo de los objetos de los sentidos no satisface el deseo, por eso dice que es un gran devorador, sino que es echar más leña al fuego del deseo. Va aumentando, no decrece. Es un gran pecador, pecador en el sentido de aquello que nos saca de la práctica. ¿Por qué? Porque nos hace concentrarnos solamente hacia el exterior, hacia el movimiento, hacia la multiplicidad del cambio. Con ese impulso, con ese deseo hacia los sentidos, hacia los objetos de los sentidos, ese deseo, esa ira, en función de nuestras tendencias, de nuestra naturaleza, nuestras impresiones mentales, fruto de acciones pasadas y de impresiones y de percepciones y experiencias pasadas, tenemos unos deseos por ciertas cosas que nos llevan a este ansia por comer, por devorar, por estas experiencias de los objetos de los sentidos. Y ese ansia es lo que nos lleva a cometer errores. Por eso dice Krishna, es un gran pecador. Pues una persona comete pecado cuando es impulsado por el deseo, nos dirá Shankaracharya. Una persona comete pecado, error, oscuridad, confusión, dolor, cuando es impulsado por el deseo de objetos diferenciados. Deseo aquí se entiende como algo que te distrae, que te perturba, al estar enfocado hacia el exterior únicamente y no hacia el interior, hacia tu viaje interior de conocimiento de la fuente misma, de la luz y de la vida en ti. Conoce que este es el enemigo aquí, dice el verso 37. En este mundo significa el aquí. El deseo que nubla la inteligencia humana, el intelecto, y controla la mente y los sentidos, distrae y disipa la energía del sadhaka, del practicante, del buscador espiritual. A eso nos referimos con deseo, aquello que nos distrae, que perturba, que disipa en infinidad de objetos diferenciados hacia el exterior, los objetos de los sentidos, nuestra emoción, nuestra idea, nuestra energía queda de este modo por el deseo disipada. Ese es el gran enemigo de la práctica, dice Krishna en el verso 37. No el deseo como impulso para lograr paz interior y para lograr elevar mi conciencia, sino el deseo hacia el exterior, el deseo que te disipa, que te distrae, que rompe tu concentración, que rompe la concentración de tu mente, de tu amor, de tu pasión, y la disipa en infinidad de objetos cambiantes y diferentes que percibimos por los sentidos y por nuestras impresiones mentales. Eso es rayas, ese deseo, esa ira es rayas, que es una de las cualidades de la naturaleza humana y de todo lo creado en la naturaleza, de Prakriti, de la naturaleza. Rayas que nos impulsan a cometer acciones que crean dolor. Rayas que lleva al ser humano a actuar motivado por ciertos deseos en función de nuestra naturaleza, que no es más que nuestras tendencias, nuestras impresiones mentales de experiencias pasadas en esta vida o en anteriores. Rayas tiene la cualidad de proyectarse a sí misma en el mundo exterior. Rayas se proyecta a sí misma en el mundo, Rayas, que la tenemos en nuestras impresiones mentales, se proyecta a sí misma en el mundo exterior. Y así, proyectándose fuera, crea una ilusión, un espejismo, confusión, deseo, conflictos. Ese es el funcionamiento de rayas al proyectarse al exterior, crea deseo, conflictos, ilusión, espejismos, proyección.
Esas formas tentadoras que crea rayas al proyectarse, como si estuvieran fuera, son en realidad parte de uno mismo. De las rayas, de las tendencias que tienes en tus impresiones mentales. Esas formas tentadoras son en realidad parte de uno mismo, pero esas cualidades seductoras han sido proyectadas al exterior por rayas. Y uno, sin darse cuenta, de forma tonta, persigue esos espejismos tomándolos por reales, como si fueran reales. Cuando el deseo que tenemos está satisfecho, sentimos orgullo. Cuando no, nos enfadamos. Tanto el orgullo como el enfado son los dos enemigos del ser humano. El orgullo y el enfado, porque ambos vienen del deseo, que es rayas. Dice Shankaracharya en su comentario, el verso 37. Este deseo, kama en sánscrito, kama con K, es el enemigo del mundo entero, dice Shankaracharya. El enemigo del mundo entero es el deseo, entendiendo siempre el deseo por el deseo de los objetos exteriores o aparentemente exteriores. El deseo que nos disipa nuestra concentración, nuestra energía. Ese es el enemigo del mundo entero. Porque a partir de ahí, de este deseo, las criaturas, todo aquello que se considera que ha sido creado, que es diferenciado, incurren en pecado. Hacen pecado significa crear dolor a sí mismos y a su entorno, como consecuencia del deseo. El deseo, cuando está obstruido, nos provoca enfado, krodha, en sánscrito, kama krodha, deseo, enfado. Entonces, el enfado es idéntico con el deseo. Por tanto, el enfado es idéntico con el deseo, porque si no está satisfecho, el deseo se convierte en krodha, en enfado. Ambos nacen de la cualidad de rayas. Su origen es rayas. Cuando el deseo aparece, instiga en una persona que se incremente, que se alimente la cualidad rayásica. Como las nubes tapan el sol, como el humo tapa el fuego, el deseo oscurece la facultad de discernimiento, el intelecto, el conocimiento. Y por tanto oscurece el conocimiento y controla, al oscurecer la capacidad del conocimiento, de discernimiento del intelecto, eso queda oscurecido, ese conocimiento puro, libre de las impresiones mentales, el intelecto puro queda oscurecido por el deseo. Y entonces es el deseo quien controla la mente y los sentidos, nuestra vida, que se vuelca solamente hacia el exterior. Al ocultar, al tapar, como el humo, el fuego, al tapar nuestro intelecto. No es que no tengamos fuego, no es que no tengamos ese intelecto puro, es que está tapado por el deseo. Y somos nosotros quien podemos observar eso y transformar esa forma de pensamiento, de sentimiento, de acción, al observarlo y decidir con nuestra fuerza de voluntad y nuestra claridad que no queremos continuar por ahí, porque oculta nuestra razón pura, que es la que debe de guiar nuestra mente y nuestra acción. Los sentidos, la mente, la inteligencia es el hogar donde reside ese deseo. Si la inteligencia de uno, la mente de uno, los sentidos de uno no los entrenamos, el deseo es un parásito que está siendo alimentado por ellos, por el intelecto volcado hacia la mente volcada hacia los órganos volcados hacia los objetos. Si todo está volcado hacia afuera por el deseo y nacemos así, si no hacemos ningún entrenamiento de los sentidos, concentrándolos en la mente, y la mente en el intelecto, y el intelecto en la consciencia. Si no hacemos ese entrenamiento de forma innata, todo eso que somos está volcado hacia el exterior. Y por eso no conocemos la consciencia en sí misma, sino la diferenciación y el cambio. Por eso el deseo que nos hace salir hacia el exterior se convierte en nuestro enemigo. La solución, el entrenamiento de los sentidos, para que se concentren en la mente, los movimientos de los vrittis, de las ideas, de los pensamientos, que se concentren en la consciencia pura, el intelecto, y el intelecto en el ser, consciencia. Y de ahí volvamos a iluminarlo todo. El intelecto, la mente, los sentidos. Si no, ese deseo se convierte en un parásito alimentado por esos instrumentos nuestros volcados hacia el exterior. Como si estuviéramos poniendo gasolina al fuego de los demonios.
del apego, el deseo, la avaricia, el enfado, los celos, todo esto. El entrenar significa que los sentidos se pratyahara, de los Yoga Sutras, los sentidos los traes hacia adentro, hacia la mente hacia tu intelecto puro, el intelecto puro hacia la conciencia pura, hacia el ser.